Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Horizonte Sur Global, el programa de las noticias internacionales que estamos transmitiendo por la pantalla de Barricada TV. Es nuestro último programa del año, donde vamos a hablar sobre la situación en Siria. ¿Sí? El domingo pasado tuvo lugar un golpe de Estado al gobierno de Bashar al-Assad, por parte de fuerzas terroristas, ¿sí? Que los principales medios de comunicación mostraron como rebeldes. Assad era presidente de Siria desde el año 2000 y anteriormente su padre había estado al frente del país desde 1970. Y bueno, si bien la noticia es su caída, es este golpe de Estado, hay que decir que Siria es un país que está siendo agredido desde el año 2011 con desestabilización e intervención militar extranjera, en una guerra que tuvo un saldo de más de 500.000 personas asesinadas y 12 millones de desplazados. En estos días nos encontramos entonces con esta inesperada y veloz caída del gobierno de Assad, que fue encabezada por una milicia islámica llamada Hayat Tahrir al-Sham, que está siendo liderada por Abu Mohamed al-Golani, un hombre de 42 años, que hasta hace días tenía una orden de captura por parte de los Estados Unidos, era visto como un terrorista por el gobierno de los Estados Unidos. Esa orden de captura tenía un precio que era de $10 millones, pero actualmente la prensa estadounidense dejó de lado ese mote, dejó de llamarlo terrorista para considerarlo amigablemente un opositor al régimen de Assad. Vale decir también que este grupo terrorista es un desprendimiento de lo que era Al-Qaeda, ¿sí? Siria es un país en disputa que está atravesado por múltiples conflictos de tipo religioso, militares y intereses de larga data, ¿sí? Que se posan sobre su territorio. Y bueno, vale mencionar a uno de los principales promotores de esta desestabilización en Siria, este ataque a Siria, que es Israel, que sabemos que entre el día de ayer y el día de hoy llevó a cabo más de 500 ataques aéreos en territorio sirio dirigidos contra infraestructuras civiles y militares. Otros dos países que tienen fuertes intereses son también Estados Unidos y Turquía, ¿sí? Que cumplen también, como decíamos, un papel fundamental financiando y sosteniendo milicias que al día de hoy siguen disputándose el territorio y el poder. Otros de los países que también fueron aliados del gobierno de Assad fueron Rusia e Irán, ¿sí? De hecho, hoy tanto Assad como su familia se encuentran asilados en Moscú. Y bueno, las preguntas, los interrogantes también caben respecto de esas alianzas, ¿no? y de si efectivamente se activaron en los días previos al golpe de Estado, cuál fue el apoyo que dieron o el que no dieron para sostener el gobierno de Assad. Bueno, son algunos de los interrogantes que están sobre la mesa y que vamos a buscar dialogar con Tamara Lali. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y también es integrante de la Asociación Cultural Siria, que tiene la amabilidad de atendernos. No es la primera vez que sale en Horizonte y mucho menos en la pantalla Barricada, así que te agradecemos mucho, Tamara. Y quería empezar por preguntarte, por pedirte en realidad, que nos cuentes un poco sobre este grupo terrorista que llevó adelante el golpe de Estado, quiénes son, cuáles son sus objetivos. Bueno, muchas gracias por la invitación. A ustedes también, siempre con estos temas adelante de todo. Mira, este grupo nace en el año 79 cuando Estados Unidos quería avanzar sobre Afganistán y los ponen como una fuerza de choque frente a las fuerzas de lo que en ese momento era la Unión Soviética, ¿no? Recordemos que este grupo fue creado por la CIA. Esto lo dijo Hillary Clinton en una entrevista que dio, no sé si en la Fox o en la CNN, pero en una de esas grandes cadenas norteamericanas, donde dijo que ellos han creado Al-Qaeda, los talibanes, los mujahidines, fueron una creación de la CIA. Y luego se les fue de la mano, como es que ella dijo eso, ¿no? Como que, bueno, después ellos hicieron su camino en forma independiente, pero, sin embargo, ellos siguieron siendo parte de un instrumento que necesita Estados Unidos
ponerlo en los lugares donde no interviene militarmente en forma directa, sino a través de otras fuerzas de choque. Y por eso en Siria, en el año 2011, nace eso que se llamó guerra por encargo, donde la CIA, el Mossad, habían ya planificado la destrucción no solamente de Siria, sino de 7 países, y esto lo dijo el general Clark, uno de los integrantes de las Fuerzas Armadas norteamericanas, había dicho esto también en una entrevista que dio. Y a partir de ahí, a partir de ese momento del 2011, este grupo también estuvo presente cuando Estados Unidos invade y ocupa Irak, también se llega, también como una fuerza de choque. Luego comienzan las disputas entre ellos y cuando comienza lo que se llamó la primavera árabe en Libia, en Egipto, luego en Siria, también se los traslada a Libia para hacer su famosa guerra de los mujahidines contra Gaddafi. Luego hubo algo parecido en Egipto, que no lograron siquiera el derrocamiento de un régimen antiguo, si se quiere, ¿no? Porque volvieron los mismos, y en Siria. Y acá nos detenemos. En Siria, estos grupos se desprenden de Al-Qaeda, de Al-Qaeda, la de Afganistán, se desprenden de Al-Qaeda de Irak y fundan su propia organización con el mismo eje temático, doctrinario, pero con algunas cuestiones más nacionales, si se quiere, ¿no? Primero se les dio un nombre frente al Nusra y fue catalogado, como bien dijiste, que fue pedida su cabeza de su jefe, y lo mismo había pasado con el Baghdadi en Irak, ¿no? También pedido su captura. Lo mismo había pasado con Osama Bin Laden. Cuando Osama Bin Laden todos sabíamos que había sido socio de los Bush en Texas, en una empresa de petróleo. Bueno, todo esto es un menjunje, es un mix de intereses, de alianzas, de desalianzas entre estos grupos radicalizados, con una ideología que no tiene nada que ver con la religión islámica. Ellos toman a la religión islámica para poder reclutar jóvenes, hombres, mujeres de distintos lugares del mundo. Forman esta organización que tiene varias aristas, entre ellos los integrantes. Los integrantes que ingresaron a Siria, más de 500.000 de distintas nacionalidades, 80 nacionalidades, entre ellas del centro de Asia, europeos, franceses había una cantidad enorme, holandeses, bueno, africanos, saudíes, de todas las nacionalidades, ingresan como para liberar a Siria de una dictadura, de un despotismo que llevaba en ese momento 40 años, ya de esto hace más de 13, 14 años que le estoy contando, y así comienza esta guerra por encargo. Estos fueron los primeros indicios en Siria. Por supuesto que eran muchos grupos, más de 1000 grupos, más de 1000 organizaciones, súper descentralizadas. Hay toda una lista de esas organizaciones con distintas denominaciones. La más importante frente al Nusra, que se fue tragando a las más chicas, los distintos comandos que los viernes aparecían en las distintas plazas de las capitales de las provincias, aclamando la caída del régimen y, bueno, reclutando a las jóvenes que salían de las mezquitas. El 99% eran varones, jóvenes, pero también comenzó a circular armas y dólares, dinero, entre estos jóvenes. También celulares, estoy hablando hace 14 años, celulares satelitales, que en ese momento no había en Siria, como para que ellos sean ciudadanos que transmitan a los medios y también a las redes sociales. Por supuesto que todavía no estaba el Instagram, o sea, era muy incipiente el Facebook, pero comenzaron a difundir imágenes, eran fake news, todas, y empezaron a difundir un relato que le convenía a la OTAN y al Pentágono y por supuesto a Israel.
Lo mismo que está pasando en este momento. A lo largo de estos años, la alianza de Siria con Irán y con Rusia hizo posible que estos grupos retrocedieran y avanzara el ejército nacional sirio y retomara las localidades que habían sido tomadas por estos grupos armados. ¿Y dónde quedaron? Quedaron en el norte, cerca de la frontera con Turquía, en la provincia de Idlib, y también en otra región que se llama Raqqa, que está en el en el noreste de Siria. Ahí donde más estuvieron. Estados Unidos, con el pretexto de luchar contra este terrorismo, ingresó, instaló sus bases. También tenemos las bases rusas en el Mediterráneo y en el litoral, en la ciudad de Latakia, Maimen se llama la base aérea, y así se instalaron distintas naciones. Turquía en el norte hizo una avanzada en los últimos años porque, bueno, por una cuestión de seguridad contra los kurdos que habían tomado el noreste de Siria, donde está todo el petróleo, con el amparo y el tutelaje de Estados Unidos, donde se llevan todo el petróleo de Siria y los granos. A lo largo de estos años también se establecieron sanciones contra Siria, que en su momento Trump dijo que iban a ser las peores sanciones de la historia, y así fueron. En 4 años han empobrecido, desde que aparece la ley César, han empobrecido de una forma fatal al pueblo sirio. Eh, Esto es en resumen, cómo aparecen estos grupos y quiénes son los que lo financian. Me Por interesaba supuesto que hay, preguntarte o llevarte más a la actualidad y preguntarte sí, cuál es entonces el objetivo con el que estos grupos, y especialmente este grupo, ¿no?, que hoy toma relevancia en el golpe de Estado, ¿cuál es el interés que persigue? mira, en realidad yo no creo que este grupo tenga intereses más que apoderarse del gobierno y ellos reclamar lo que llaman el califato islámico, ¿no? Un estado puramente musulmán al estilo de Afganistán, donde se establezca la Sharia, que es la ley coránica. Pero esto no es el dato más importante. El dato más importante es que quién está detrás de estos grupos, Bien. como decía al comienzo. Así como han sido financiados y entrenados por Estados Unidos y por Israel, hoy vuelven a estar, porque no es casual que al otro día, que estos tipos, estos grupos, eh, eh, deponen al gobierno de Bashar al-Assad, el domingo me refiero, al otro día Israel ya había avanzado sobre territorio sirio. Ustedes saben que en el sur Israel tiene desde el año 67 ocupado el Golán sirio, las mesetas del Golán. Pero en esta semana, el lunes, avanzó sobre más allá del territorio que ocupa del 67 y estuvo hasta, no sé si sigue estando, a 25 kilómetros de la capital, de Damasco. Hoy los rabinos de la banda Lubavitch estaban festejando en territorio sirio, que han vuelto, según las creencias bíblicas de ellos, han vuelto a ese territorio que les pertenece, entre comillas, ¿no? Entonces, ahí es el gran ganador. Y este es el proyecto. El proyecto en Siria es balcanizar Siria. Yo creo que acá hubo un gran negociado y yo creo que con el tiempo nos vamos a ir dando cuenta que es el negociado del siglo XXI. Así como fue el gran negociado del siglo XX, el acuerdo secreto de Sykes-Picot, es el acuerdo donde Francia e Inglaterra se dividen posesiones luego de la Primera Guerra Mundial en el Medio Oriente y dividen lo que en ese momento era la nación siria en varias repúblicas. Si uno mira el mapa de esa región, se da cuenta que está en líneas trazadas con regla. Bueno, eso fue en gran negociado porque a partir de eso se le otorga a la Organización Sionista Mundial Palestina. Entonces, ese fue el gran negociado del siglo XX y hoy estamos en la puerta de un gran negociado del siglo XXI. Creo que no nos estamos dando cuenta ahora
y sí nos vamos a dar cuenta en pocos años, esperemos que no esperar tantos años, para que uno empiece a tomar conciencia de lo que pasó estos días. Estos días no solamente la toma, la caída de un gobierno, más allá de las caracterizaciones que tiene ese gobierno, si estamos o no estamos de acuerdo con lo que ha hecho o con los años que demoraron en dejar el poder, sino que es mucho más importante, no es la cuestión Bashar al-Assad sí, Bashar al-Assad no, sino Israel dentro del territorio sirio, Turquía en el norte, las divisiones que van a hacer a favor de los kurdos en el norte, también en el noreste sirio, y así se van a balcanizar Siria. En el medio está el pueblo sirio, que hoy muchos festejan la caída de un gobierno, la aparición de esas famosas imágenes de las cárceles de presos políticos, todo esto para distraernos. Yo, la verdad que recién ahora uno se da cuenta si realmente hubo o no hubo cárceles. Sí, yo creo que hubo esas cárceles, no sé con la dimensión de las que están hablando, eh, y si son así, tienen que ser juzgados, por supuesto, los responsables de tener presos políticos en esas condiciones, pero está para distraernos de lo que está pasando en Gaza, porque durante esta semana el mundo estuvo mirando a Siria y dejó de mirar a Gaza, y mientras tanto Israel sigue bombardeando Gaza, sigue bombardeando el sur del Líbano a pesar de la tregua, el alto el fuego que se estableció a la semana pasada, bueno, hace poco más de 10 días, el día anterior a la avanzada de estos grupos sobre Alepo. Entonces, todo esto no es casual, yo creo que esto estaba ya planificado, y esto está planificado entre las grandes potencias aliadas y no aliadas. Ahí me interesaba Lamentablemente, preguntarte, mencionabas recién a Turquía, ¿no? El papel que juega el presidente Erdogan, bueno, en la frontera norte de Siria. ¿Qué papel juega? ¿Vos pensás que él también estableció una alianza entonces con Israel y Estados Unidos para llevar adelante sí, esta situación, este ataque? sí. Turquía tiene un doble discurso. Cuando se habla de Palestina, Turquía aparece como el abanderado número uno de la defensa de los derechos del pueblo palestino. Y todos nos encolumnamos detrás de ese discurso, de los derechos humanos, de la liberación del territorio palestino, el retorno a los refugiados, bueno, todo este discurso que a todos nos gusta y que, bueno, pero cuando se refiere al tema de Siria, es, otra, tiene alianzas con la OTAN, es parte de la OTAN, Turquía, y alianzas con Israel. Las reuniones secretas que ha habido la semana anterior a la caída del gobierno de Siria en territorio turco, en Atab, Gaziantep, ahí es donde estuvieron los turcos, los de Qatar, estuvo Rusia también. Eh, no sé si Irán participó de esa reunión, algunos dicen que sí y otros no, no sabemos, no podemos dar por cierto esta información, pero sí ha habido esa reunión secreta donde a la semana siguiente hubo otra reunión en Doha al día anterior, unas horas antes de la caída del gobierno, se reunieron en Qatar todos los países de la región, incluida Estados Unidos y Rusia, eh, Jordania, Egipto, Qatar, Turquía, menos los sirios. O sea, estaban resolviendo el tema interno de Siria, de cómo Bashar al-Assad tendría que ir renunciando y delegando las funciones en un gobierno de transición para que asuman un nuevo gobierno. Bueno, esto no sucedió porque a las pocas horas cae el gobierno. Por eso digo, no hay cosas que no hayan sido planificadas. Yo no creo en en esto que haya sido en forma espontánea, este derrocamiento del gobierno y la llegada de estos grupos terroristas al poder. Yo creo que acá ya estaba planificado y ya estaba el destino de Bashar al-Assad sobre la mesa, con lo cual lo que queda es, bueno, ver cómo se van a empezar a respetar los derechos. Miren, Siria, los sirios somos muy antiguos.
somos muy antiguos, somos tan antiguos, más antiguos que la historia. Sobre nuestro territorio pasaron todas las naciones, ¿sí? Tanto de Asia como de Europa, pasaron todas y todos se fueron. ¿Sí? Eh, espero, tengo esperanza en la conciencia histórica, en la identidad, en la percepción de esa identidad que tiene el pueblo sirio, de que esto también pasará. Tamara, te No quería para que, preguntar, sí, nos mencionabas anteriormente, bueno, en realidad hago referencia a una entrevista que hicimos para el noticiero de Barricada, donde nos hablaste de las fuerzas armadas sirias, bueno, que estaban muy bien preparadas, sin embargo, sí, bueno, llama la atención cómo se produjo esta avanzada que devino en el golpe de Estado de forma tan rápida. Nos mencionabas recién a Rusia y a Irán, ¿no? Países aliados. ¿Por qué crees que se dio esto de manera tan veloz? ¿Qué pasó con ese apoyo que en su momento supieron dar nos, los rusos y los iraníes? ¿Qué pensás en torno a estos temas? bueno, eh, vamos a ir, vamos a pensar en que no haya habido ninguna cuestión, ningún negociado, incluyendo a estos dos países. Rusia tiene su tema con Ucrania y yo creo que ha habido algún intercambio eh, con, con, eh, eh, con Trump. Eh, Supongo que Trump había anunciado que iba a terminar con la guerra en Ucrania y posiblemente la carta ha sido Siria. Esto puede ser, vamos a pensar que esto es así, que el ejército ruso necesitaba de los hombres que estaban en Siria, con lo cual es probable que se haya trasladado parte del ejército ruso A a Ucrania. Ucrania. También en el tema de Irán, Irán es un país que está con sanciones económicas de parte de Occidente y también se siente debilitado frente a la avanzada que han tenido todos los países del mundo. No pensemos que han sido demonizados durante décadas Irán, tanto por los medios como por la política, la diplomacia internacional. Y esto yo creo que a la larga han visto que, bueno, no hay vuelta atrás. Posiblemente haya sido una de las, una de las opciones. La otra es, como te decía, que puedan haber negociado la entrega de Siria a cambio de que, bueno, que no continúe la guerra entre Israel e Irán, a cambio de que cese el tema de la guerra en Ucrania. Estos son posibles hipótesis que habría que ver ahora a los pasos de las semanas y cuando llegue Trump al poder, qué es lo que va a pasar. Trump había dicho que si no aparecían los retenidos por Hamas, iba a ser un infierno el Medio Oriente. Bueno, hoy es un infierno, hoy es un infierno. Israel está atacando a varios países al mismo tiempo, ante un silencio en el mundo. Fíjese que los medios de comunicación en Argentina, al que tenemos acceso todos, está diciendo que Israel está bombardeando, o sea, no hablaron de la avanzada de Israel sobre territorio soberano sirio, ni que han bombardeado, ustedes dijeron 500 puntos en Siria, bueno, son todas instalaciones que tienen que ver con el ejército sirio. Han dejado desarmado a un país en pocas horas, o sea, a lo largo de estos 4 o 5 días. Y nadie dice nada. ¿Qué dicen los medios de comunicación? Que Israel ha bombardeado o ha tirado misiles en las zonas que, eh, para que no haya, para que no caiga estas armas en manos de los terroristas o en manos de los quienes ocupan hoy el gobierno. Me suena muy raro esto, ¿no? Que le justifiquen todo, absolutamente todo a Israel. Están matando niños en Gaza y lo justifican bueno, porque están tratando de encontrar a militantes de Hamas. Han descabezado a todas las cúpulas de todas las resistencias del Medio Oriente, desde Hamas a Hezbollah. Ahora han hecho lo mismo en Siria. La próxima va a ser Irán, seguramente, si es que no negociaron nada. Entonces, es todo algo,
Estamos llegando a un callejón sin salida para los pueblos de la región, donde lo único que están esperando es que no haya más matanzas, porque estos grupos hoy a la mañana estaban, hoy es viernes, y están, el rezo comunitario se hace los viernes, es un día franco, y llamaban por los altavoces que no hay, ya no se pueden juntar mujeres y hombres en la vía pública, y que tampoco las mujeres pueden salir sin el hijab, sin el velo. Esto es inaudito en Siria. Siria es una población múltiple, es pluricultural, es pluriétnica y plurireligiosa, más que cualquier otro lugar del mundo. Con lo cual va a ser muy difícil la convivencia si esto se lleva a cabo. Ahí te quería Esperemos que no llevar, ¿no? Un poco que nos no estabas diciendo de lleguemos cuáles a una serían guerra las civil. consecuencias para vos de esta avanzada sobre Siria, pero tal vez te llevo más al terreno más amplio de lo que los países que constituyen el eje de la resistencia, ¿no? Líbano, Palestina, Irak, Irán. ¿Cuál te parece que es la consecuencia de este ataque y de esta, como vos decías, esta balcanización, esta división, podríamos llamarlo, del territorio sirio, esta búsqueda de los distintos países de quedarse con distintas fracciones? Mira, en definitiva todo se reduce a lo económico. La región es una región con muchos yacimientos petroleros, pero también de gas. En las costas del Líbano se habían encontrado enormes reservas de gas, donde Israel logró hace 2 años, junto con los libaneses, poner un límite que hoy, cuando matan al líder de Hezbollah, Nasrallah, dijeron los israelíes que dejan sin efecto ese acuerdo. También tenemos en Siria con una cantidad enorme de reserva de gas más allá del petróleo. La reserva de los granos. Recordemos que Siria y Ucrania son las grandes reservorios de granos de toda la región esa. Eh, Siria tenía siempre 5 años de autosuficiencia en materia alimentaria. Siempre tenía para adelante 5 años. Y la energética también. Esto estoy hablando antes del 2011. Con lo cual, esto es aparte de la división territorial, ya no hay más la integridad territorial de todas esas naciones, es el robo de los recursos. A eso van, a eso están yendo. Ya están planificando el famoso gasoducto que va a pasar desde el centro de Asia por Qatar, va a llegar por Israel para ir hacia Europa. Beirut era el centro financiero a lo largo de décadas de toda esa región. Y eso obviamente al sionismo financiero internacional no le conviene. No le conviene que Beirut sea el centro financiero de Medio Oriente. Estoy hablando a grandes esferas, ya no en la cuestión poblacional, sino cómo se está manejando a grandes esferas. Por eso la detonación del puerto en el año 2020 de Beirut, para que deje de funcionar y pase a funcionar Haifa en Israel. Todos son indicios de cómo se está configurando el nuevo mapa del Medio Oriente, que ya lo habían anunciado en la época de Bush con Delisa Rice, la secretaria de Estado de aquel momento, ya había anunciado que iba a ser un parto muy doloroso, pero que finalmente se iba a llegar a ese nuevo diseño del Medio Oriente. Y se está pensando, digamos, no queda en Siria y en el Líbano esa avanzada, sino va a ir a Irak, Jordania y Arabia Saudita. Yo lo anunció Netanyahu hace poco tiempo en las Naciones Unidas, en un discurso mostrando un mapa de cómo iba a ser la configuración de ese Medio Oriente. Con lo cual no es algo nuevo lo que estamos hablando, es algo muy viejo, planificado ya desde hace décadas atrás y que ya ahora se está poniendo en ejecución. Eh, Para terminar, Tamara, te quería preguntar,
¿Qué crees que le depara al pueblo sirio, tomando en cuenta lo que fue el inicio, en realidad no es el inicio, pero la situación que se dio en el año 2011 para acá, las consecuencias humanitarias, ¿no?, que tuvo, la cantidad de refugiados, de personas que se han ido de Siria? ¿Cómo pensás de acá en adelante qué es lo que le Muy puede mal. deparar al pueblo sirio? No tengo mucha esperanza realmente en lo que puede llegar a pasarle. No por lo que asuman, yo creo que ya ahora se están dividiéndose y se están peleando estos Hayat Tahrir al-Sham, como se lo llama, de el Yolani, encabezándolo Yolani, de que le cambiaron, ustedes vieron que le cambiaron la fisonomía, ¿no? Ya no es más con esa ropa medieval que tiene, sino que se parece más a Zelensky que a lo que era antes este señor Yolani. Sí, una limpieza de Creo cara, que ¿no?, que le están haciendo. sí, 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 le han hecho, lo mandaron a un spa, una peluquería y le cambiaron la cara y lo maquillaron. Esto no es novedoso para nosotros los argentinos tampoco, ¿no? Pero bueno, y con ese cambio dejó de ser pedido por 10 millones, pedían por su cabeza. Hace unos pocos días salió en la CNN, o sea, pasó de ser el hombre más buscado a ser ahora el hombre que es el modelo de las revoluciones que van a ir por Medio Oriente. Yo no creo que vaya a haber, espero que no haya baño de sangre, es lo único que espero, que no haya baño de sangre, que no muera gente, basta de muertes en Siria y en Líbano y en Palestina, basta, ya han pagado demasiado esos pueblos, tanto las traiciones como esas alianzas que no se sabe para dónde van, el despojo de todas sus riquezas. Pensar que Siria era un país, como decía, tenía deuda externa cero siempre, donde la población gozaba de una salud y educación gratuita en todos los niveles. Y hoy posiblemente no tengan lo mismo, los recursos para tener esos beneficios, ese estado de bienestar. Más allá de lo que ha sido ese gobierno, yo siempre que pude, los distintos reportajes que me hicieron, yo decía, yo soy oposición al gobierno de Bashar al-Assad, pero una oposición donde no va en contra de las instituciones ni del ejército de mi país, sino una oposición política como lo hay aquí en cualquier lugar del mundo. Pero no la destrucción de un Estado, no dejar que las potencias, y tanto regionales como mundiales, interfieran en los asuntos internos. Lo que espero que la nueva constitución que se quiera dar en Siria sea inclusiva para absolutamente todos, que todos podamos participar políticamente en estas nuevas elecciones que se están llamando para el año que viene, y que el mundo le abra las puertas a los sirios. Y déjame decirte algo que lo Sí. estoy viviendo en estos días. En estos días, bueno, Europa ya cerró, no le está dando visado a los sirios. Yo tengo familia, tengo amigos que quieren salir de Siria, porque ya bastantes años ya se bancaron toda esta economía de deterioro, quieren salir de Siria, y estoy tratando de conseguirles a través de Amnesty Internacional, de organizaciones de la OIM, de la Cruz Roja, que les den la posibilidad de salir a cualquier lugar del mundo. Los sirios en cualquier lugar del mundo, cualquier gobernante desearía tener a los sirios como parte de su sociedad, porque son laburantes. Donde van, si uno mira todo lo que han hecho en Europa en estos últimos 10 años, se dan cuenta, han construido barrios enteros en las ciudades en Europa. En Egipto hay una ciudad, de la nada han hecho una ciudad entera. ¿M? Y los egipcios no quieren que los sirios salgan, porque les han llevado la cocina rica, la comida rica que hacen los sirios, la limpieza, la higiene, le dan trabajo a los mismos egipcios, no van a trabajar como empleados en ningún lugar, sino que terminan siendo autónomos de lo que sea, han aprendido desde chicos los distintos oficios de sus padres, de sus abuelos. Los sirios son laburantes y requieren hoy la ayuda del mundo entero. Entonces, yo sé que por ahí es difícil en nuestro país, pero en los demás países, posiblemente que lo vean en América Latina, vean este programa, que le den asilo a los sirios en este momento tan difícil para sus vidas.
Tamara, te agradecemos como siempre muchísimo por tu tiempo, por ayudarnos a comprender un poco más la complejidad de esta situación en Siria. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Abrazo grande. Bueno, nosotros de esta manera terminamos con este programa de Horizonte Sur Global. Se nos termina el año, seguramente vamos a estar acá el año que viene para llevarles muchísima más información, muchísimas más noticias. No se olviden que pueden suscribirse a la comunidad BTV, bueno, esta plataforma que hemos creado para que nos den una mano por el monto que ustedes quieran. Ahí está el QR en pantalla que pueden escanear con sus celulares. Bueno, y como les decía, pueden hacer el aporte que quieran, para nosotros es fundamental para poder seguir llevando adelante nuestra tarea de comunicación, mostrando la realidad de otra manera, como hoy fue el caso de Siria. Estamos viendo cómo los medios hegemónicos hoy aplauden y levantan en andas a estos grupos terroristas que llevaron adelante el golpe en Siria. Bueno, con Tamara escuchamos la otra campana. Así que, bueno, de esta manera terminamos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos entonces el año que viene.